Hemos leído y hemos seguido la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15. Ahora no vamos a leerlos, pero sí vamos a leer el Salmo 34 en su momento. Y en esta lectura que hicimos al principio, está describiendo la situación vivida por David, el rey, futuro rey David. En este momento que nos narra primer libro de Samuel, capítulo 21, quien está como rey se llama Saúl. Y la situación que se da provoca que David tenga que huir y marcharse, porque como algunas personas ya estaban cantando, David había llegado a tal posición que la gente cantaba: Saúl mató a 1000, sin embargo David a 10.000. Era tanto la aclamación que tenía David que Saúl, tomando represalia por la situación que él sentía, quiso incluso matar y asesinar a David y tuvo que huir. Es verdad que el pueblo había elegido como rey a Saúl, pero realmente Dios quería como rey a David, pero aún no era su momento. Ante esta circunstancia, David tiene que huir de su gente, de su tierra, del lugar donde estaba. Y huyendo, hemos leído que tuvo que buscar refugio con los filisteos, con sus enemigos. Procurando seguridad en las tierras de los filisteos, pronto su seguridad se convirtió en peligro, porque como habéis leído en el texto que hemos dicho, fue reconocido y se dijo que sería un buen rehén apresado. Por lo tanto, ante lo que estaba ocurriendo y oyendo, David se hace pasar por loco, por un demente. De tal manera que describe el autor del texto, ¿verdad?, este estado de demencia de David, con la baba, la saliva cayéndose, ¿verdad? Ese estado un poco deprimente pero con esto procuró su libertad y escapó también de esta situación. David, reflexionando sobre esta experiencia, porque los estudiosos nos dicen que esta experiencia que estamos describiendo, y ahora voy a dar algunos detalles de su estado anímico y emocional y físico, le produjo o le llevó a escribir el Salmo 34, que es el que vamos a meditar en esta mañana. Entonces, reflexionando él sobre lo que estaba pasando, sobre los acontecimientos sucedidos en su vida, él entendió que no había sido su libertad y su estado de seguridad, no había sido por su inteligencia o porque había actuado de esa manera ante el rey Aquís, el rey filisteo Abimelech, nombre más común como faraón, pero era Aquís, ¿verdad? Sino que él entendió que quien le había salvado de manos de Saúl era Dios. ¿Veis que esta diferencia es muy interesante? De aquí partimos. Él no se creyó que por su propia fuerza, ni inteligencia, ni astucia, que por cierto fue usadas, fue librado de la mano de Saúl y también de tierra filistea, sino que entendió, como vamos a ver a continuación, que fue Dios quien realmente le libró tanto de Saúl, que hay una escena que no vamos a tratar ahora, como también, ¿verdad?, del rey Aquís. Por eso hemos titulado el mensaje Dios cuida de los suyos. Vamos a leer los primeros versículos.
Aquí. Mirad lo que encontramos en estos primeros versículos. Salmo 34, versículos del 1 al 3. Por favor, seguidme en esta lectura. Dice David, bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Qué nos estamos encontrando en este primer pasaje de David? El deseo de David, hemos dicho ahí, ¿verdad?, de alabar a Dios. David está bendiciendo a Dios y además invita a otros a que también alaben a Dios. Por lo tanto, vemos una acción personal. David bendice a Dios, yo bendigo, yo alabo con mi boca, mi alma se gloría, pero además también hemos leído, engrandeced conmigo, ¿quién? Vosotros. Es una acción personal y es una invitación grupal. Engrandeced conmigo. Exaltemos a una, ¿quién exaltemos? Vosotros conmigo, a una su nombre. Muchas gracias. Exaltemos a una su nombre. David bendice a Dios con las alabanzas y su alma se eleva a las alturas. Bendecir a Dios significa mucho más que expresar un reconocimiento o una alabanza de gratitud a Dios. Es reconocer a Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios y realmente que la seguridad de Él es Dios. Y esto produce en David una sensación de alivio y de bienestar que dice, mi alma se gloría en Dios. La idea es que mi alma se jacta, se eleva en el Dios de la creación. Hermanos y hermanas, el mejor antídoto contra cualquier situación de la vida, y pongo así para que entre todo, el mejor antídoto ante mi estado en el cual me encuentre, cualquier situación de la vida, es este. Este es el mejor antídoto, la adoración a Dios. El reconocimiento de Dios. David habla, y dice el texto, y expresa que su boca alaba, con su boca alaba al Señor. Pero realmente quien está involucrado en la alabanza es su corazón. No es un hecho solamente externo de alabanza y de expresión, sino que su alma trasciende al momento y él está experimentando, ¿verdad?, un acercamiento al Señor. Versículo 1 dice además, que lo hemos leído, en todo tiempo, de continuo. Interesante afirmación de David. Es decir, que lo que David está diciendo es que en tiempos buenos y en tiempos difíciles, David continuamente estará adorando y alabando a Dios. ¿Veis? Es la actitud que tiene David de acercamiento a Dios. Versículo 2 dice también, los mansos, dice que lo oirán y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Otra versión nos dice que los humildes de corazón son aquellos que escuchan la alabanza del creyente y también lo oye y se alegra. Claro, David dice, escuchen cómo bendigo a Dios para que vosotros hagáis también lo mismo, ante la circunstancia, sea cual sea la que me encuentre. David se encuentra, como decimos, una situación, en una situación grave, que ahí se describe, bueno, de ahí lo sacamos, ¿verdad? Difícil, pero está totalmente confiando en Dios. Y la invitación que hace David es engrandecer conmigo a Dios. ¿Cómo? Es un imperativo, engrandecer, es una llamada que hace David para que la acompañe y todos podamos reconocer el nombre precioso de Dios. Dice el texto, exaltemos a una su nombre. El nombre. Porque solamente el nombre de Dios
es el único que puede y debe ser reconocido y exaltado. Estamos diciendo que David está atravesando un momento difícil, dificultoso, crítico, fastidioso. Pongamos todos los adjetivos que deseemos. Y su propuesta es bendecir a Dios. Ante este estado en el que se encuentra, él pretende bendecirlo. Y aquí viene, podemos por lo tanto decir, y no nos equivocamos, que David se encuentra, y digo que no nos equivocamos por lo que viene después, se encuentra asustado, temeroso, desanimado, angustiado y necesitado. Estas 5 afirmaciones, repito, él está asustado, temeroso, desanimado, angustiado y necesitado. ¿Por qué digo que se siente así? Porque en los siguientes versículos vamos a comprobar cómo ante esta situación que él se encuentra, Dios lo va a liberar. Atraviesa el camino, pero luego llega un momento en que Dios lo libera. ¿En qué estado te encuentras tú, querido hermano y querida hermana? La RAE dice que el estado de temor es un estado del ánimo y un estado de recelo pensando en un daño futuro que te puede llegar o no te puede llegar, pero es el temor. Así que la RAE dice temor es miedo y es el estado del ánimo, ¿verdad?, que prevé ese recelo a un estado de daño futuro. Y la angustia, dice la RAE, estado de angustia, es un estado de aflicción, de ansiedad, un estado de sufrimiento, un estado de temor sin causa precisa. ¿Podemos identificarnos alguno de nosotros en estas dos coordenadas, temerosos y angustiados? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué altera tu vida? ¿Qué está produciendo en tu vida esta sensación en la cual te encuentras de incomodidad y de inseguridad y de malestar? Pensemos en David. Hermanos, David lo tenía todo. Y ahora no tenía nada. Hombre, quien haya pasado por ahí lo sabe mejor que otro, ¿verdad? David lo tenía todo y ahora no tiene nada. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te angustia? ¿Qué estás necesitando? ¿Por qué digo que David lo tenía todo y ahora no tiene nada? Hombre, David era un guerrero, creo que lo dije en otro momento, ¿no? Era un guerrero, servía a Saúl. Tenía su estatus y ahora no tenía nada. Era un fugitivo. ¿Sabéis? Por la historia, leedlo, ¿verdad? Perseguido por los soldados de Saúl. Quizá me adelanto ahora. ¿Recordáis aquella escena? Creo que en algún momento lo diré. Aquella escena donde está en una cueva y Saúl fue a hacer sus necesidades. Y al día siguiente, en lo alto de la montaña, David hizo así a Saúl. ¿Sabéis lo que era eso? Un trozo de su ropaje. Y dijo Saúl, mi madre, bueno, este es el lenguaje coloquial, mi madre, que he estado haciendo mis necesidades, David me ha cortado mi vestido y estuvo a punto, si quiso, de haberme cortado el cuello. Y no lo hizo. No lo hizo. O sea, que Dios le había entregado en manos de David la vida de Saúl, pero no lo hizo. ¿Sabéis por qué? Porque David decía que a un príncipe de la corte no se podía tocar. ¿Veis? O sea, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Y Saúl dijo, mejor que yo, y se marchó. Leí la historia, que es muy bonita. Pero David está huyendo, está angustiado. ¿Por qué decimos estos 3 indicativos? Miedo, angustiado y necesitado. Porque, como he dicho, tiene relación con lo que viene a continuación. Y es lo que el texto nos dice ahora. Vamos a los versículos 4 al 7. Aquí está. Vamos a leerlo. Busqué a Dios. Seguidme la lectura, hermanos míos. Busqué a Dios y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó,
y lo oyó Dios, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué nos encontramos aquí ahora? Nos encontramos, ¿verdad?, al testimonio de fe de David. Primero versículo, la invitación o el deseo de David de bendecir a Dios. Y ahora aquí el testimonio de fe. Desde su experiencia, David está escribiendo cuando ya ha pasado toda la circunstancia. El Salmo, que cuando él lo escribe, ya ha pasado toda esta situación. Él habla desde su experiencia y habla cómo Dios le ha salvado y le ha ayudado. Cómo Dios le ha ayudado a atravesar las dificultades saliendo airoso, porque Dios le ha socorrido. Ese sería el resumen. Desde que huyó de Saúl, el temor y la angustia acompañaban al corazón de David, que no es cosa buena, ¿eh? Pero ¿qué hizo él ante aquellos momentos angustiosos? ¿A quién recurrió? A Dios. Buscó, clamó, esperando respuesta de Dios, y la obtuvo. Versículo 4. Busqué a Dios y Él me oyó. Y no solamente que Dios me oyera, dice David, sino que también me libró de algunos temores, de todos mis temores. Hermano, Dios nos oye siempre. En esto estamos todos de acuerdo, en que Dios nos oye siempre. Y más cuando atravesamos momentos de dificultad, Dios está muy cerca de nosotros. Pero ¿y eso de que Dios nos libre siempre? ¿Qué pensáis? Una pregunta retórica, no creo que contestéis. Yo voy a contestar ahora, en mi propia reflexión que comparto con vosotros. ¿Y eso de que Dios siempre nos libere? ¿Qué pensáis? Afirmamos que Dios siempre nos escucha, pero os pregunto, ¿y que Dios siempre me libere? ¿Qué pensáis? Claro, mi aportación es la siguiente. De todo aquello que Él nos quiera librar, lo hará. Porque tiene que ver con sus planes, tiene que ver con su soberanía. Así que en términos generales, Dios siempre actúa librando y ayudando a los suyos. Voy a hacer mención muy brevemente, casi de pasada. He cogido la Biblia para afirmar lo que acabo de preguntar y cojo nada más que el libro de Génesis. Solamente de pasada, luego en casa perfectamente podéis leerlo, ¿verdad? Ahí están los textos y la pregunta que hago es, la hago y la contesto, claro. ¿Libró Dios a Noé y su familia del diluvio? Génesis capítulo 7. Libró Dios, Génesis 14, tenéis en pantalla. Libró Dios a Lot y su familia de vivir como esclavo de aquellos reyes que le habían esclavizado. Lee el texto. Aquí hago una puntualización, ¿verdad? ¿Cómo Dios libró a Lot y a su familia? Poderosamente a través de un milagroso. Este texto así me impacta, me gusta. A través de Abraham, un hombre que era peregrino, a través de sus siervos, que eran labradores, ganaderos, que no eran soldados, y se enfrentó a grandes reinos y reyes y ejércitos profesionales, y le venció. ¿Sabéis por qué le venció? ¿Por qué le venció? Porque Dios estaba con Abraham. Solamente un detalle. O sea, que aquí Dios no utilizó, yo qué sé, fuego y relámpago. No. A través de Abraham, que era su sobrino, que está en peligro, voy por él. Pero, Señor, con 300 hombres míos que son pastorcillos, ¿cómo me voy a atrever yo con estos ejércitos? Pero lo hizo y venció. Bien, el detalle. Sigo la pregunta, ¿verdad? Y aquí hago otra parada. ¿Libró Dios a Lot y su familia de la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra? Génesis 19. ¿Y qué le pasó a la mujer? La desobediencia se paga. La desobediencia se paga. ¿Libró Dios a Sara, Génesis 20, de que Abimelech, el rey filisteo, se acostara con ella? Esto sí fue una intervención divina.
¿Cómo lo libró Dios? En un sueño. Rey Abimelech, en un sueño. Y a mí me llama mucha atención que Dios se manifiesta a un pagano. ¿Sabéis lo que es un pagano, no? No un creyente. A un pagano, en sueño le diga, no te acuestes con Sara, que Abraham es su marido. Y Dios, eso sí fue una manifestación extraordinaria. Intervino Dios para librar a Jacob de mano de Saúl, Génesis 32. Sabéis que Jacob estaba con un miedo y sabéis cómo venía Saúl. Venía con ganas de darle un abrazo, con un ejército, y sabéis aquella historia en el 32, ¿verdad? Jacob estuvo luchando toda aquella noche con un ángel, hasta que no me bendigas no te dejo. Y estaba pidiendo, Señor, líbrame de mi hermano. ¿Ves cómo Dios interviene? ¿Libró Dios a José de morir en manos de sus hermanos? Génesis 37. Sabéis que estuvieron a punto de matarlo a José. Claro, la pregunta que me hago con José es que, Señor, aquí cómo se dice, con José vino una y otra y otra. ¿Recuerda la experiencia de José, no? Señor, ¿tú me has librado? Pero es que me has librado de la muerte, porque intervino, ¿no? Pero es que soy esclavo. Los madianitas llegan con las caravanas y voy y soy esclavo. Y encima trabajo fielmente en casa de Potifar. Y soy fiel y encima me envía a la cárcel porque su esposita quería acostarse conmigo. Señor, no lo entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? Pregunta retórica. Si yo soy fiel y encima las cosas me van mal. Buena pregunta, ¿no? Y estando allí en la cárcel, se encuentra con dos, el copero y el no sé qué más, y sabe lo que ocurre, ¿no? Tienen sueño, lo interpreta, acuérdate de mí, y se marchan y nadie se acuerda de él. ¿Qué diría José? Señor, me has abandonado. Siempre Dios estuvo al lado de José. Y todos sabéis la historia, ¿verdad? Y Jacob y familia. Dejó Dios que Jacob y su familia, que fueron 76, los que entraron en Canaán, que morían de hambre. Ahí tenemos la Biblia. Solamente he cogido Génesis, si me voy a Éxodo, ahí podemos seguir, ¿verdad? Dios nos libra de los temores y Dios nos libra y nos ayuda, ¿verdad? Eso es lo que estamos transmitiendo. Te puede también te puede librar a ti. ¿Por qué lo decimos? Versículo 5. Dice David, este pobre clamó y Dios le oyó. Los que miraron a Dios fueron alumbrados. ¿Qué significa esto? Que los que miraron a Dios fueron alumbrados. Señala, mirar significa acercarse a Dios con fe, con confianza, con plena certidumbre y confianza. Cuando uno se acerca con fe, significa ejercitar tu fe ante Dios, Dios te alumbra el camino, tus ojos, y te sigue guardando. Sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, quien se acerca con fe a Cristo jamás es defraudado. Si lo dice la misma Biblia, no lo digo yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que se acerca tiene que saber que existe, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué está diciendo David? Que otros también, que necesitaron de Dios, fueron atendidos. ¿Pueden ser atendidos? Pues vayamos a Dios. Acerquémonos a Dios. Acudamos a nuestro Dios, ¿verdad? Y nuevamente en el versículo 6 nos dice eso, este pobre clamó, ¿verdad? El 6. Este pobre clamó y Dios le libró de todas sus angustias. Se presenta como un pobre. El término pobre no es pobre físicamente, aunque también lo estaba. El hombre en este momento tenía mucho, ahora no tenía nada. Pero la idea es, se sentía pobre significa que se sentía necesitado. Esa es la pobreza. Necesitado de que Dios le atendiera y le ayudara. En ese sentido, Señor, este pobre clamó y Él me oyó y me libró, recibió la ayuda. Siendo oído, fue también librado por Dios. Es como alguien dice, los estudiosos, ¿verdad? Dice como que si David hubiese gritado en su estado en el que se encuentra, gritado desesperado a Dios, y Dios le ha oído, le ha atendido y le ha librado, le ha socorrido. Entonces David dejó de tener miedo. Y ahora en el versículo 7, ¿verdad? Dice las razones por qué David dejó de tener miedo. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Interesante afirmación. Me encanta, me gusta, ¿verdad? De los que le obedecen, de los fieles, de los creyentes.
el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que son los hijos de Dios. David es un soldado. Es un soldado, ¿eh? La gente cantaba, era un soldado muy exitoso que tuvo que huir. David conoce lo que es una campaña, lo que son las guerras. Y utiliza en este término, ¿verdad?, el lenguaje militar. Acampar y defender. ¿Qué son estos dos términos? Son términos militares. Que Dios acampa y está a mi lado y que Dios me defiende de mi adversario. Utiliza un lenguaje militar porque era militar. Dios presente está a nuestro lado y Dios nos da la victoria. ¿Esta es la idea? La idea es que Dios salva del peligro. Es decir, la presencia de Dios nos acompaña y la seguridad de Dios nos acompaña también. Es decir, nos protege. Hermanos y hermanas, Dios libra nuestras batallas. Dios pelea a nuestro favor. Dios siempre obtiene la victoria. No tengamos miedo. No tengamos angustia. Y si tenemos miedo y angustia, vamos a librarnos de este miedo y de esta angustia sabiendo que Cristo, Dios, acampa a nuestro alrededor y nos defiende. 8:10. Leemos. Seguidme la lectura. Mirad lo que encontramos aquí ahora. Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué nos encontramos aquí ahora? ¿Qué nos estamos encontrando? Una exhortación a la constancia en la fe. Él ha bendecido a Dios, Él ha dado testimonio de su fe y ahora invita a todos los demás, nos invita a todos los demás, ¿verdad?, a que pongamos en acción nuestra fe, como vamos a leer a continuación. David señala ahora algunos aspectos de Dios. Habla de su bondad y de la providencia. Eso es lo que está hablando David ahora. La bondad de Dios y la providencia de Dios. Y también señala las actitudes del ser humano ante la bondad de Dios y la providencia de Dios. ¿Cuál es? Comprobar. Dice David, comprobar. Comprobemos, ¿verdad?, que Dios es bueno, que se puede confiar en Dios. Temed a Dios. También tenemos que obedecerle, claro. Y comprobemos también, ¿verdad?, esa provisión que Él nos va a dar. Claro, ahora viene aquí algo que en mi propia reflexión la comparto con vosotros y no doy la respuesta, la dejo la dejo para vosotros, ¿verdad? Dice que no nos faltará nada. Y cuando dice que no nos faltará nada, dice el texto también, ¿verdad?, que hemos leído, algunos estudiosos hablan diciendo que pues nada falta a los que le temen. Esa es la idea, ¿verdad? A los que le temen. Pues nada falta a los que le temen. El último, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Ahí me detengo un poquito. Los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. A mí me hizo pensar algo interesante. Afirmamos que Dios nos dice que no nos faltará ningún bien. Entonces os pregunto, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufrió David tanto? ¿Será bueno? Era un hombre de Dios, estaba haciendo el bien. ¿Por qué sufrió tanto en manos de Saúl y en esta circunstancia? ¿Por qué la gente creyente sufre tanto? Solamente os doy una idea, ¿verdad? Vayamos y leamos el libro de Job. Vayamos a este libro, a esta historia, a este creyente íntegro que sufrió y padeció mucho. Y cuando los amigos venían, ¿sabéis lo que hacían los amigos, no? La teología de la retribución. ¿Sabéis lo que hacían los amigos? Que eran judíos, que eran creyentes. Te pasa porque algo malo habrá hecho. ¿Suena esto? Si te pasa esto,
porque algo malo habrá hecho. O sea, los amigos en vez de venir a consolarle, vienen a señalarle. Si te pasa esto, pero ¿qué hizo David para que le pasara esto? Bueno, ¿qué hizo David? ¿Es que David era malo? David no era tan más malo ni que tú ni que yo, era igual, ¿eh? Entonces, bueno, ahí por ahí habría una respuesta, ¿verdad? Bien, continúo. No olvidemos que la experiencia que tuvo David de huir de Saúl marcó el camino de la vida de David. Ahora David está destacando la bondad y la providencia de Dios. Dice gustad y ved, son imperativos, que es bueno Dios, versículo 8. Es decir, David está diciendo, atreveros a creer a Dios, porque Dios nunca nos va a defraudar. Claro, David había vivido en sus carnes tanto los peligros y los sinsabores como ahora la bondad de Dios y la provisión de Dios. Así que aquí habla de estos dos atributos, la bondad de Dios, que tenía algo más desarrollado, lo vamos a dejar aquí, y la providencia de Dios. Pero solamente dejadme deciros algo, ¿no? sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. Y Dios es bueno y desde que Dios creó la creación, Génesis 1, sigue diciendo que todo lo que hizo era bueno. Pero luego nos vamos al Nuevo Testamento y nos gusta aquel famoso texto que nos encanta mucho y también a vosotros, que es Santiago 1.27. ¿Lo sabemos ya de memoria? Santiago 1.27, ¿lo sabemos ya de memoria? Todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay ni mudanza ni variación, ¿verdad? Por lo tanto, de Dios siempre viene todo lo bueno. Vayamos entonces a la providencia. Lo estoy resumiendo, que tenía un poquito más desarrollado todo esto. Dios cuida y se anticipa a todo, esa es la esencia de la providencia. Y Dios cuida de la creación y lo cuida todo. De tal manera que nos dice Mateo capítulo 6 que Dios trata a sus hijos como un padre trata a sus hijos. Que Dios... hay otro texto que dice Dios hace caer lluvia sobre justos e injustos. Ahí está la providencia. Pero aquí dice Mateo 6 de una manera que nos llama la atención, ¿verdad? Que en cuanto a sus hijos, Dios ejerce un cuidado paternal. Eso me gusta. Paternal, porque somos sus hijos. ¿Veis? Mateo capítulo 6. Por lo tanto, dichosos los que se refugian, por lo tanto, digo yo aquí, dichosos los que se refugian en Dios. David no tiene reparo en decir a la gente que se acerque y compruebe que Dios es bueno. Y David había experimentado el peregrinaje, la huida, y lo comprobó, la bondad y la providencia de Dios. David confió plenamente en Dios y se gozó en su providencia. ¿Recordáis los panes de la proposición? ¿Recordáis que en la huida también David va al tabernáculo, al templo, al tabernáculo, y come de los panes de la proposición que nadie podía comerlo? Se lo tuvo que comer, ¿es verdad? Terminamos. Hermanos y hermanas, cuando paséis por malos momentos, cuando estemos atravesando circunstancias difíciles que producen en nosotros pues temor, ansiedad, preocupación, estrés, etcétera, 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 podemos y debemos comprobar la bondad de Dios. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Que nadie os quite la bendición, ni el diablo nos engañe, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Lo dice un salmo. Y creo que también lo digo yo en pantalla aquí. Termino así. Dice un salmo que salmista, no sé si es David otro, dice que Dios es bueno todo el tiempo. También en la pandemia creo que prediqué de esto, ¿recordáis, no? Y todo el tiempo Dios es bueno. Que no os quite nadie la bendición de no creer que Dios es bondadoso y que da la provisión. Porque el diablo es muy astuto. Hermanos, no dudemos de Dios, no dudemos de su bondad. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.